Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Este programa trata de nuestro maravilloso país, sobre sus riquezas naturales, culturales e históricas. México es único y todos somos México. Si antes de iniciar el programa, vamos con Ajo Listo, que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Recuerden que para hacer este programa aún más divertido, van a estar apareciendo trivias acerca de todo lo que aprendamos. También estén listos para la actividad donde podrán hacer un premio para el ganador de la trivia. Ya lo saben, organicen su competencia en casa con los miembros de su familia para ver quién responde más preguntas y gana el premio. En Europa, durante los siglos XV y XVI, surgió un movimiento ideológico y cultural que cambió para siempre la historia de la humanidad. Los avances en el arte, la ciencia y las ideas que se generaron para explicar el mundo colocaron al ser humano en el centro del universo. Esta idea nos dio las herramientas para comenzar a comprender el valor y rol del individuo en la vida social. A este ilustre periodo se le conoce como Renacimiento. ¿En qué parte del mundo sucedió el Renacimiento? A. Europa. B. Asia y Oceanía. C. La Antártida. Bien,
La respuesta correcta es la A. El Renacimiento sucedió en Europa. ¡Qué interesante, ¿verdad? Pero aún más interesante es que siglos después, en México sucedió algo muy parecido. Es decir, una época donde florecieron las ideas, el arte, la cultura y el país vivió una época de progreso y desarrollo muy importante. Cuando terminó la Revolución Mexicana, nuestro país se encontraba en un periodo de reestructuración. Fue entonces que surgió un interés por cuestionar y definir nuestra identidad nacional. En los años 30 en México, las preocupaciones de la década anterior, que habían estado centradas en los efectos de la revolución, fueron reemplazadas por la redefinición de la identidad de la nación y la manera en que México se veía a sí mismo. Podemos imaginar el momento con la frescura del descubrimiento del alma propia. Son los años que cubre la personalidad del presidente Lázaro Cárdenas. Se les dibuja como una larga y colorida fiesta popular espontánea, cuyos lenguajes se convierten en programa de gobierno. El presente se llenaba de sentido a través de la recuperación y valoración del pasado. Es la época en que la antropología buscó definiciones, manera de ser y de pensar, e investigó la pluralidad de las culturas y regiones del país. Trazó los mapas del mundo indígena con miras a establecer programas de gobierno que defendieran costumbres y lenguas, y en este contexto, se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Empezaron entonces a cruzarse muchos caminos, el de la revolución con su historia, el del arte antiguo y la estética contemporánea, los lenguajes y vocabularios de la plástica y de la arquitectura, del retrato de los mexicanos en el muralismo y en los propósitos didácticos de la museografía, las vocaciones del magisterio y la construcción de la República como la suma de sus instituciones. Una de las principales preocupaciones del Congreso Constituyente de 1917 fue la educación como prioridad de las políticas públicas. Después de la Revolución, México tenía una población mayoritariamente rural y analfabeta. En 1918, el presidente Carranza intentó encauzar el sistema educativo hacia una educación libre y laica, que coincidiera con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución. Pero la situación del país hacía muy difícil llevar a cabo los planes del gobierno. Para romper con el sistema que había funcionado durante el porfirismo, Carranza desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional. Suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y dejó la educación básica en manos de los estados y municipios. El proyecto no funcionó por falta de presupuesto y, según datos de la época, solo en 1919 en la capital de la República cerraron 128 escuelas y 25,000 niños quedaron sin instrucción. Fue entonces cuando el gobierno federal creó el Departamento de Educación Pública para asumir de nueva cuenta el control de la educación. Tras la muerte de Carranza en mayo de 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta se encontró con una situación difícil en extremo. La mayoría de las escuelas primarias del país no funcionaban. Los maestros no recibían sus pagos y los índices de deserción eran muy altos. Fue al año siguiente, en septiembre de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública y por iniciativa de José Vasconcelos, que comenzó a concretarse una política de Estado en materia educativa. Donde se narran muchas historias que fluyen como ríos y que empiezan a converger para darnos el perfil de los mexicanos. Esta vez tenemos con nosotros al doctor Ricardo Pérez Monfort, historiador, y vamos a hablar del Renacimiento mexicano. Ricardo, se funda la SEP en septiembre de 1921. Tienes un instrumento legal, el artículo 3, para echar a andar un proyecto de gobierno que arme un Estado moderno. Y
en ese ambiente sobresale una figura, la de José Vasconcelos, con sus programas, con sus líneas de su idea de mundo, sus líneas de gobierno, etc. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Mira, Vasconcelos como personaje que surge de la propia revolución también, está imbuido por una corriente de pensamiento y que consiste en preguntarse qué somos los mexicanos, ¿no? Vasconcelos forma parte de esta corriente de pensamiento y una de las ideas de Vasconcelos, no solamente de él, sino de esta misma corriente, es que el mexicano se manifiesta claramente en el arte, ¿no? Es un pueblo que en su expresión artística está demostrando lo que es, ¿no? Y entonces, en la década de los años 20, precisamente con el impulso vasconcelista, surge una gran proyección artística que va a tomar los muros, que va a reivindicar la artesanía mexicana, que va a reivindicar la música mexicana, que va a tratar de aclararle al mundo y de proyectarle al mundo, ¿verdad?, cuáles son los elementos que hacen a los mexicanos mexicanos. Y va a haber como una especie de reflexión sobre qué es lo que es el mexicano, y esto no solamente en términos nacionales, sino también regionales. Y podríamos decir que este es el gran impulso del nacionalismo cultural que va a permear prácticamente todos los primeros 50 años del siglo XX mexicano. Y bueno, junto con las campañas de alfabetización está la publicación de los clásicos, la idea de que los mexicanos tienen que leer a los clásicos, pero sobre todo que los mexicanos tienen que aprender su historia. Y es ahí a donde les da libertad a los pintores para que pongan en los muros su propia idea de la historia mexicana. José Vasconcelos, como titular de la recién creada Secretaría de Educación Pública, comenzó un amplio programa de salvación y regeneración de México por medio del arte y la cultura. Convocó entonces a artistas mexicanos y extranjeros para que plasmaran sus ideas sociales y políticas en los muros de diversos edificios públicos de la Ciudad de México. Diego Rivera, que estaba en Europa, regresó a México en 1921 y pintó en 1922 el mural La Creación, en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Realizado a la encáustica con cera, pigmentos y hoja de oro. Asistido por los pintores Jean Charlot, Javier Guerrero y Amado de la Cueva, Rivera plasmó en su primer mural una alegoría con influencias italianas y bizantinas. Por su parte, Roberto Montenegro pintó ese mismo año el Árbol de la Vida, o Árbol de la Ciencia, en el Extemplo y Colegio de San Pedro y San Pablo, que funcionaba como oficina para la campaña contra el analfabetismo. En este mural el hombre está representado como el eje del universo, y 12 mujeres son una alegoría de los frutos de la vida. Las ramas del árbol tienen detalles de las artes populares con los que el pintor relacionó la naturaleza con la sabiduría. Entre junio de 1923 y enero del 24, Montenegro realizó el fresco La Fiesta de la Santa Cruz, en el ábside del mismo recinto. Al mismo tiempo, Rivera empezó a pintar una serie de murales en el edificio de la SEP, antiguo convento virreinal. La obra consistió en 235 tableros en los que plasmó sus ideas sobre las fuentes de la identidad cultural y la historia del país. Fue el comienzo del muralismo mexicano, manifestación pictórica que buscaba acercar el arte al pueblo y cuya temática muy pronto empezó a inspirarse en el pasado prehispánico y la historia reciente de México. Entre muchos otros artistas, los pintores José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros se incorporaron en los años siguientes al movimiento. Los pintores están copiando la realidad de alguna manera, pero la están copiando con un mensaje.
Este mensaje finalmente desencadena en un tipo de nacionalismo y que prefigura para los años 30 las jornadas cardenistas. ¿Qué podrías platicarnos de esto? Mira, una de las cosas que es muy importante en este proceso es el reconocimiento de un sujeto fundamental en la concepción de la historia contemporánea, y que es el pueblo de México, ¿no? O sea, lo que se consideraba pueblo en el siglo XIX ya no es el pueblo que se considera después de la Revolución. El pueblo mexicano, después de la Revolución, son las mayorías, ¿no? Esto es importante. Es un pueblo que incluso el propio Vasconcelos lo considera como un pueblo niño, ¿no? Al que hay que educar, al que hay que impulsar, al que hay que redescubrir precisamente, ¿no? Y en ese sentido, la aparición de este sujeto, que es el pueblo mexicano, ¿verdad?, va a manifestarse, pues, no solamente con los tipos mexicanos, ¿verdad? O sea, sus atuendos, pero también sus rasgos físicos, su color de piel, ¿no? Sus formas de sentarse, sus formas de cargar los bultos que traen, su propia, digamos, su historia tan pesada, también la tienen que cargar encima, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, este descubrimiento o redescubrimiento del pueblo plantea una búsqueda de definir cómo se reconoce este pueblo a sí mismo, ¿no? Por eso Diego Rivera, ¿verdad?, en el patio de abajo de la Secretaría de Educación Pública representa, por un lado, al campesino armado, a la maestra o al maestro, ¿verdad?, a los niños, ¿no? Se ve el campo, se ven los animales, se ven a lo lejos alguna que otra ciudad, pero sobre todo lo que aparece son los bailes, las artesanías, lo que serían los oficios. Y esto es lo que Diego Rivera pinta en gran medida para que, de una manera yo casi me atrevería a decir paternalista, para que el pueblo se reconozca a sí mismo. Los contemporáneos fueron un grupo muy plural, sobre todo de escritores, pero también hubo músicos, pintores, gente de teatro, que quisieron ser modernos en un México que todavía era bastante arcaico y que estaba convulsionado por la Revolución. Eran fundamentalmente Carlos Pellicer, José Gorostiza, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, y hay unos 15 personajes más. No tenían una consigna común, no tenían un pensamiento común, no tenían una ideología común. Su única media sería el pretender un arte tan riguroso y tan valioso como si fuera el de Francia o el de Inglaterra o el de cualquier capital del mundo. Hay que tomar en cuenta que ellos fueron mexicanistas. Javier Villaurrutia escribió algunas de las mejores páginas sobre pintura mexicanista. Salvador Novo tiene las crónicas y poemas y prosas de esa época. La mejor poesía mexicanista no es la de los excelentistas, es la de Carlos Pellicer. Pero los grupos políticos de los años 30, culturales, tomaron como una consigna parroquial y gremial la enemistad contra los contemporáneos, y pues les fue muy mal, porque fue una enemistad de unos 6 o 7 años, que se volvió luego en una victoria marmórea, porque a partir de 1940 todos los regímenes y la sociedad y las editoriales internacionales se volcaron en prestigiarlos como a muy pocos otros autores de la literatura mexicana. En los años 30, el arqueólogo Alfonso Caso le dio un gran impulso a la arqueología mexicana con las excavaciones que realizó en Montalbán y particularmente con el descubrimiento de la llamada Tumba 7 en enero de 1932. Paralelamente, arqueólogos mexicanos y extranjeros realizaban investigaciones y excavaciones en distintas zonas del país y los hallazgos empezaron a multiplicarse.
Era necesario que una institución controlara todos los aspectos relacionados con los hallazgos y la conservación de las zonas arqueológicas y coloniales, que durante años estuvieron desprotegidas y fueron objeto del saqueo. Fue así que en febrero de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas creó por decreto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el propósito de garantizar la investigación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, paleontológico, arqueológico, antropológico e histórico de México. Lo que es interesantísimo de la propuesta, ¿verdad?, que surge del propio muralismo en la Secretaría de Educación Pública, es que a ese pueblo que se está representando ahí, se le está narrando la historia. Entonces, en el segundo piso, por ejemplo, se narra la historia de la revolución, la entrega de las tierras, la distribución, la educación, la defensa de todo el proceso revolucionario. Entonces se narra como un corrido, en un listón, ¿no?, en donde va la letra del corrido, ¿no?, y va pues entre rimando, contando la historia como la cuenta pues un narrador popular. Y es interesante porque ahí está representado un pueblo que es un pueblo real, ¿no? Ahí están amigos de Diego Rivera, están gente que trabaja con Frida Kahlo, gente que trabaja con Lupe Marín, ¿no? Con algunas de las figuras importantes del momento, ¿verdad? Aparece Sergio Eisenstein, ¿verdad? Cineasta soviético que llega a México a finales de los años 20, bueno, principios de los años 30, ¿no? Entonces son personajes reales, ¿no? O sea, uno puede verlos y desde luego, quienes van a ver esos murales, de repente, pues sí, se sienten identificados. Sería un poco después cuando la arqueología y la antropología empiezan a funcionar como fuentes visuales para los murales. Todavía en los años 20 tenemos a la trinchera de Orozco, hablando de gente que está viva o que pudo haber muerto en la revolución. Estamos hablando del pueblo vivo. Pero cuando se define al muralismo como una forma de educación, de lectura de imágenes para saber la historia, entonces sí los muralistas empiezan a recuperar otro tipo de fuentes y se vuelve mucho más rico, mucho más variado, sin cambiar el léxico artístico, sin cambiar su estética. Las paletas eran las mismas, los colores, etcétera, pero empiezan a hacer más complejos los relatos. Mira, yo creo, Salvador, que ese tránsito se da precisamente en el tránsito de la década de los años 20 a los años 30 con este mural de Diego Rivera en Cuernavaca. Él se pasa una temporada bastante larga en Cuernavaca pintando y es, digamos, una primera propuesta de concepción integral de la historia mexicana, ¿no? Está desde, digamos, el mundo prehispánico al mundo de la revolución. ¿Cómo se prepara el ambiente cultural que hace eficaz al cardenismo y que sigue siendo todavía hoy uno de los estereotipos de lo mexicano y del florecimiento de la revolución? ¿Cómo lo puedes explicar? Mira, yo creo que es una, como decíamos al principio, es una corriente de pensamiento que afecta prácticamente a todas las expresiones, ¿no? La literatura, por ejemplo, la novela de la Revolución, ¿no?, que es una novela que reivindica un periodo que acaba de pasar, ¿no?, y que además reivindica la participación popular en el proceso revolucionario. La idea de renacimiento que le da título a este programa viene de esta idea de Jean Charlot del renacimiento mexicano, pero él está hablando básicamente de los artistas plásticos. La propuesta es que efectivamente el arte le regresa la dignidad al ser humano. ¿Cómo volcaba la cultura que creaban estos grandes artistas al pueblo? ¿Cómo realmente se crea un estado de ánimo en donde la idea del nacionalismo del secretario de Educación, del pintor Orozco
o del mismo Jean Charlotte o de Diego Rivera, de los músicos, acaba siendo parte de la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo pasó eso? Mira, hay una vinculación muy estrecha entre lo que hace esta élite y, digamos, lo que hace el mundo popular. Es lo que yo he llamado una especie de capilaridad, ¿no? O sea, la élite absorbe, ¿no?, del espacio popular, la interpreta, la presenta, y esta regresa precisamente al espacio popular por distintas vías. Una es la educación, desde luego, ¿no? O sea, se está haciendo una educación masiva, ¿no? Otras son los medios de comunicación, que empiezan a desarrollarse con una enorme vitalidad. Y esto lo va a utilizar, de hecho, el Estado, posteriormente, el Estado cardenista. Pero antes de entrar al Estado cardenista, también habría que mencionar al cine. El cine se convierte realmente en una industria que la industria mexicana todavía es bastante pobre, bastante estrecha, pero frente a la invasión norteamericana, ¿no?, de cine, pues hay un rápido crecimiento de las salas cinematográficas en gran parte de las ciudades medias y de la propia Ciudad de México, ¿no?, en donde se presentan noticieros, en donde se presentan, desde luego, las películas de ficción, y de esa manera la gente también va viéndose en el cine. Como una manifestación más del auge cultural que vivía México en aquellos años, el maestro Carlos Chávez fundó la Orquesta Sinfónica de México en 1928. Con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1947, se convertiría primero en la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y finalmente en la Orquesta Sinfónica Nacional. A decir del investigador Jorge Alberto Manrique, los compositores mexicanos de la época eran la contrapartida, en términos musicales, del movimiento muralista. Aunque perteneciente a una generación anterior, la obra de Manuel M. Ponce se basa en temas del folclore mexicano combinados con el estilo romántico europeo de los años 20. La música de Carlos Chávez, melódica y rítmica, combina elementos autóctonos con influencias de compositores europeos como Igor Stravinsky y Arnold Schoenberg, a través de ritmos populares que se reflejan particularmente en las bandas sonoras de películas emblemáticas de los años 30, como Redes y Vámonos con Pancho Villa. Silvestre Revueltas se inspiró en el espíritu nacionalista de la Revolución Mexicana. En cambio, su música de cámara tiene influencias modernistas. El 15 de agosto de 1941, bajo la batuta de Carlos Chávez, se presentó en el Palacio de Bellas Artes Huapango, obra de juventud de José Pablo Moncayo, que desde entonces es un ícono del repertorio de la música sinfónica mexicana. Por su parte, Miguel Bernal Jiménez fue el gran exponente de la música de influencia estética religiosa del siglo XX en México. A Carlos Jiménez Mavarac, alumno de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, se le considera el compositor que transitó entre el nacionalismo y el modernismo de la segunda mitad del siglo XX. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué nos hace a todos ser mexicanos? Eso que nos hace únicos y nos diferencia de otros países. Aquello que cuando lo ves, sabes que no podría ser otra cosa que México. Como un sombrero de charro, unos tacos o un globero en la calle. Todo esto que es México y te produce un sentimiento de orgullo y alegría. ¿Qué son esas cosas que para ustedes los hacen ser mexicanos? Durante el Renacimiento mexicano, la prioridad era desarrollar un concepto que definiera lo que es ser mexicano, uniendo nuestro pasado prehispánico, la época de la colonia y la nueva República Mexicana.
cosas pretendía unir el Renacimiento mexicano? A. Los sombreros charros y los tacos. B. Lo prehispánico, colonial y la nueva república. C. El norte y sur de México. ¡Excelente! La respuesta correcta es la B. El Renacimiento mexicano pretendía unir lo prehispánico, colonial y la nueva república. Después de la Revolución, uno de los grandes retos fue que el concepto de identidad nacional llegara a todos los mexicanos. Para eso, se pidió a los grandes artistas de la época que pintaran las paredes de los edificios públicos más importantes, como el Palacio Nacional, el Colegio de San Ildefonso y las Secretarías de Educación Pública y la de Salud. El muralismo de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros marcaron la pauta de cómo unir y plasmar la identidad nacional con el arte. Ahora, quiero invitarlos a ver este programa dedicado al muralismo de la Ciudad de México. La Ciudad de México conserva en sus colonias, barrios y pueblos la memoria de una rica herencia histórica. Al paso de los siglos, ha llegado a ser una de las metrópolis más grandes del mundo, en la que sobreviven tradiciones, leyendas y costumbres, además de ser el lugar en donde habitan personajes que tienen mucho que contar. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México a dos voces. Hoy vamos a visitar una escuela que fue un modelo de la educación socialista durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Esta buscaba impartir una educación integral que abarcara la mente, el espíritu y el cuerpo. Por supuesto, el arte tenía un papel fundamental. Está decorada con magníficos murales. También vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de nuestros mejores artistas contemporáneos, que nos va a hablar del muralismo mexicano y de su propia obra, que es en sí una expresión integral. ¿Me acompañan? Estamos en el Centro Escolar Revolución. Es un proyecto muy interesante que, como dijimos, va a surgir en los años 30 para impartir la educación socialista que impulsaba el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. El predio que ocupa es muy interesante porque fíjense que aquí estuvo originalmente, en el siglo XVII, un recogimiento para mujeres. Esas eran unas casas que se hacían para albergar a mujeres que se quedaban viudas o que estaban abandonadas o solas porque no podían vivir por su cuenta. Posteriormente se hicieron cargo las monjas de Santa Brígida, que establecieron un colegio para niñas que se llamó San Miguel de las Mochas o San Miguel de Belén. Fíjense qué interesante, ese colegio, San Miguel de Belén, fue el que le dio nombre a esta avenida, que hasta la fecha lleva el nombre de Arcos de Belén. Lo de Arcos era porque por aquí pasaba el acueducto que traía el agua de los manantiales de Chapultepec al centro de la ciudad, que terminaba en la hermosa fuente de Salto del Agua, que todavía está ahí. Aquí se conservan en la avenida Chapultepec algunos arquitos de ese antiguo acueducto. Un dato interesante, cuando era el colegio de San Miguel,
Allí estuvo presa un tiempo Leona Vicario, nuestra heroína independentista, cuando se descubrió su participación en el movimiento insurgente. ¿Quién diría ahí como que se estaba ya señalando el futuro de ese lugar como una prisión? Porque resulta que cuando le quitan los bienes a la iglesia, en 1862, deciden convertir el antiguo colegio en una prisión, la famosa cárcel de Belém, tristemente célebre, porque bueno, comenzó como una prisión de excelencia, con un máximo de 600 reos, pero resulta que en los años 30 del siglo XX, cuando finalmente va a ser demolida, tenía 7,000 presos. En esa cárcel estuvieron presos muy famosos, como Chucho el Roto, aquel que le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, el terrible Tigre Santa Julia, los hermanos Flores Magón, y el periodista Heriberto Frías, quien fíjense, él estuvo en 2 ocasiones preso aquí. Y en una ocasión, en su periódico, pidió la pena capital para los reos que estaban en esta cárcel. Porque decía que eran tan terribles las condiciones que era mejor la muerte. ¿Se pueden imaginar eso? En 1933 fue demolida. Los presos se trasladaron a la prisión de Lecumberri, que terminó igual que Belém, ¿verdad? Se le conoció como el Palacio Negro. El hecho es que se decide entonces construir aquí ese Centro Escolar Revolución. Se contrata al arquitecto Antonio Muñoz, que le había hecho el mercado de Eduardo Rodríguez, y él va a levantar esta escuela enorme, con construcciones muy sólidas, muy sobrias, pero eso sí, con grandes patios. Porque como hemos dicho, se buscaba dar una educación integral que abarcaba la mente, el cuerpo y el espíritu, así que se hicieron muchos patios para las actividades deportivas, ¿no? Canchas para todo tipo de deportes, una piscina que todavía está en uso y actualmente todavía funciona como escuela. Ahora son 5 escuelas las que hay aquí. Y hay que decirlo que el arte tuvo un papel importante, recordemos la época en que se construyó. Pero de eso vamos a hablar en otro espacio. A raíz del movimiento revolucionario de 1910, surgió un sentimiento nacionalista que buscaba recuperar el orgullo por la herencia prehispánica y las raíces indígenas. Esto se plasmó en una ideología que se expresó en el arte de manera muy importante, entre otras en el muralismo, que era la manera de llevar estas ideas al pueblo, pintando los edificios públicos. Así, ya en los años 20, José Vasconcelos va a invitar a varios de los mejores artistas, a Diego Rivera, a José Clemente Orozco, a Albert Huertas, a pintar los muros del antiguo Colegio San Ildefonso, que era la sede de la famosa Preparatoria Nacional. Después siguió la Secretaría de Educación Pública, que la decoró completamente Diego Rivera, el Mercado de Eduardo Rodríguez, también pintado con murales y con un teatro, y por supuesto, el Centro Escolar Revolución no podía ser la excepción. Aquí se invitaron a 7 artistas, miembros de la LEAR, que era la famosa Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que además compartían esas ideas socialistas. Así que llegaron con gran entusiasmo a pintar los muros. Tenían Revueltas hizo unos vitrales extraordinarios, y una de ellas fue Aurora Reyes, la primer mujer muralista mexicana. Ella hizo una obra impresionante que lleva como título Atentado a las maestras rurales, una obra de gran fuerza. Y fíjense, eso fue una hazaña, porque en esa época estaban prácticamente vetadas las mujeres para que hicieran murales. Los hombres artistas decían que ellas no podían, no tenían la fuerza física para hacer un mural, porque había que subirse a andamios, y eran tantos metros de trabajo. Ella probó que eso era totalmente falso. Ya había habido un antecedente muy triste en que María Izquierdo, la gran pintora, ya tenía un proyecto listo para pintar todos los muros del antiguo Palacio del Ayuntamiento, ahí en el Zócalo, y la vetaron a la hora de la hora por influencia de los artistas, entre otros de Diego Rivera, diciendo que no era posible que una obra tan enorme la pudiera realizar una mujer. Aurora Reyes era muy interesante porque fíjense que además era poeta, fue líder sindical, era comunista acérrima, una feminista de las primeras que hubo verdaderamente luchadoras, que influyó mucho para el voto, para conseguir el voto para la mujer. Y también vamos a platicar con el artista Arnaldo Cohen,
Él es de la generación que se conoció como de la ruptura de los años 60, aunque en realidad él fue muy independiente, realizó una obra muy propia, muy original, manejando, como él mismo dice, muchas vanguardias. Con él vamos a platicar del muralismo mexicano y de su propia obra, que incluye escultura, pintura, escenografía, también ha realizado vestuario para ballet y para ópera. Sí. Ya estamos aquí con el artista Arnaldo Cohen para hablar del muralismo mexicano y de su obra. A ver, Arnaldo, quiero que empecemos hablando del muralismo mexicano. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué trascendencia tuvo? ¿Fue importante? Yo creo que toda expresión artística es importante, sobre todo por un elemento que considero primordial. Toda expresión artística es importante no solo desde el creador, sino del espectador. Y yo creo que es muy importante, muy importante, enseñar a aprender, porque ya leer los murales en la actualidad no deberían leerse como en la época que se hicieron. Por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí una serie de murales en una primaria y que todos los murales, casi todos, quizá uno menos que otro, pero son de violencia. Es verdad. Entonces, el muralismo de alguna manera vio el arte como una pantalla de violencia, ¿sí? El no aceptar nuestro mestizaje, el no aceptar determinadas condiciones que además no correspondían en la época. Es decir, la revolución fue un movimiento rural y el muralismo planteaba ya una ideología del proletariado, que era la revolución industrial. Entonces deberíamos de leer los murales de otra manera y creo que podrían enriquecernos, pero dándonos la oportunidad de interpretarlos nosotros mismos. Te estaba yo comentando hace rato que viendo el mural que ya es tardío de Diego, del Teatro de los Insurgentes, sí, pues de repente es fascinante ver esa pluralidad de expresiones, ¿no? Está la comedia, la tragedia, pero vista en la modernidad. Entonces es fascinante ver a Cantinflas, que está en el mural, y a ver unas figuritas de Tlatilco bailando, ¿no? Y uno se imagina a Cantinflas y al Tívoli, pero el Tívoli con las bailarinas de Tlatilco. Entonces, todo lo demás que aparece es fascinante, porque él combina todas los tiempos en ese mural. Sí, porque ese mural ya es un poco posterior, ¿verdad? Ya no es el que va a expresar todo este movimiento de la revolución, que es el de los años 20, ¿no? Sí, bueno, y podemos ver también murales maravillosos, digo. Yo me quedo fascinado cuando veo la bóveda de José Clemente Orozco del Hombre de Fuego. Ah, sí, en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Además, estéticamente es un alarde de perspectiva, ¿no? Sí, me recuerda este pintor Andrea Pozzo, que pintó una iglesia San Ignacio de Loyola en Roma, que cuando uno ve esa bóveda es fascinante porque no sabe dónde empieza la pintura y dónde termina la arquitectura. Es verdad, claro. Entonces, eso es fascinante. Sí, qué interesante que las iglesias pintaran a sus santos, inventaran historias, y eso es fascinante. Bueno, tan fascinante es el muralismo, pero si lo podemos interpretar actualmente como buenos espectadores. Ese es un comentario muy interesante para que sigan vigentes, el verlos de otra manera, ¿no? Que la gente... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que cada quien se pregunte, ¿qué me está diciendo eso que está pintado? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo nos identificamos o cómo lo rechazamos? Vaya, aprender a balconearnos o a ventanearnos. Arnaldo, dime una cosa, pero estos muralistas innovaron en su momento cosas, ¿no? Mira, yo creo que fueron realmente geniales. Cuando se sumó Diego Rivera al cubismo,
es verdaderamente tan bueno como Picasso, Braque. Siqueiros, de alguna manera, innovó a través de un concepto que él le llamaba la poliangularidad, que no tiene antecedente en la historia del arte, que es la forma de estructurar el espacio envolvente. Es lo que se maneja para ver los puntos de fuga en diferentes planos. Estar envuelto en un espacio como el Poliforum Cultural Siqueiros, cuando yo lo conocí, que lo estaban empezando a estructurar, me pareció maravilloso. Orozco, su gran pincelada, realmente toda esta forma de ese expresionismo que quizá tenían, surge del expresionismo alemán, pero él, quizá por el tamaño en donde tenía que pintar, pues genera una forma de expresarse con una gestualidad que es extraordinaria y que de alguna manera adoptan muchos artistas norteamericanos, que es la escala, y Jackson Pollock que empieza a escurrir pintura, ¿no? Entonces... Y todo eso es como inspirado por, o enseñado por Siqueiros y por... Pues de alguna manera inspirados. Sí. Pues Pollock estaba fascinado con Orozco y Siqueiros por los nuevos materiales que se usaban. Decía Borges algo, que el artista debe ser un amanuense del espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja. Ya hablamos del muralismo mexicano, ahora vamos a hablar de tu obra. Bueno, creo que eso me cuesta más trabajo, pero sí puedo, ahora que acabamos de hablar del muralismo, pues de alguna manera, con el Seminario de Cultura Mexicana, que mi abuela fue una de las fundadoras, pues yo me preguntaba qué era el camino al seguir, pero yo no me hallaba en ninguna disciplina específica. Obviamente la facilidad que tenía era más hacia el dibujo y la pintura, pero me pasé por estudiar actuación, danza, hasta fui bailarín acuático, ¿no? Muy polifacético. Entonces, pues realmente mi trayectoria empieza pues muy cerca del expresionismo abstracto, porque yo lo que quería no era hacer una pintura, como decían los muralistas, no hay más ruta que la nuestra. Entonces yo pensé que lo que más me gustaba era la pintura abstracta, como la música. Sí. ¿Sí? Que pudiera expresarme a través de la pintura, como oír música sin necesidad de representar alguna cosa que la ubicara. Y después de ese camino, volví a optar por hacer cosas más o menos figurativas, y me influí muchísimo de un pintor que se llama Paul Klee. Y ese artista, cada cuadro es una experiencia nueva. Entonces, de alguna manera, eso marcó mi trayectoria, porque a partir de eso, yo empecé inclusive decía, aquí en Kles, que se parece lo que hago. Alguna gente ha mencionado que si tú eres parte de la generación de la ruptura, digo, por edad cronológicamente sí serías, ¿no? Serías de los jóvenes, digamos, pero tú te ubicarías, digamos, pictóricamente en ese movimiento. Lo que pasa es que el término ruptura surgió 20 años después de lo que hicimos, por decir, a principios de los 60, finales de los 50. Pues a mí me parece que ese concepto de ruptura que se plantea como algo que compense la Escuela Mexicana de Pintura, el nacionalismo, pero yo en esa época pues realmente lo que abordaba era mi sentido de la libertad, ¿no? Claro. Y yo veía el arte no como se suele pensar, que quiero entenderlo, ¿sí? Sino yo de alguna manera establecía como espectador un diálogo con la obra. Entonces, para mí, los egipcios no tenían fecha de nacimiento o fecha de caducidad. Atemporales. Exacto. Entonces, para mí, yo en un momento dado dije, pues yo quiero ser todos los pintores, ¿no? Es maravilloso eso, sí. Entonces surgió una idea, estando en París,
tomé como punto de partida el torso femenino. Y entonces yo hacía una silueta con el torso y dentro del torso podía yo experimentar todos los estilos y hasta cosas muy eclécticas. De alguna manera funcionaban muy bien en los polípticos porque al mismo tiempo que se confrontaban, de alguna manera se complementaban. O sea, tú aceptabas todas las influencias y ya lo plasmabas de tu propia expresión, pero abierto a todo. Sí, ya de una manera inconsciente, no es que yo tomara, a excepción de una época que hice unas versiones sobre Paolo Uccello, que retomé el Renacimiento, y a partir de eso fui cambiando los personajes de lo que hablaba de la guerra y todo eso. De hecho, hiciste un mural inspirado un poco en Uccello, ¿no? No solo uno. Es decir, hubo 3 batallas que pintó Paolo Uccello, que eran las batallas de San Romano, y otras pinturas que hizo Paolo Uccello, y yo hice una exposición en el Palacio de Bellas Artes de variaciones, se llamaba versiones y perversiones, y eran versiones y perversiones de Paolo Uccello. Oye, y yo, bueno, no quiero que acabemos esta plática sin que nos platiques de ese impresionante mural que estuvieron exponiendo en el Museo José Luis Cuevas hace unos meses, que se llama Reflejo de lo Invisible, y que es algo alucinante, es enorme. Me influyó muchísimo Paolo Uccello y toda esa experimentación que hice, y como hablamos de antes de los valores que yo considero que tiene los artistas mexicanos del muralismo, de alguna manera tomé en cuenta mucho el concepto de la poliangularidad, porque es un mural de 18 metros no es tan alto, pero mide 4,80, pero son 18 metros. Y estructurar desde el punto de vista clásico solamente un punto de fuga o 2 de la perspectiva, pues me limitaba, y empecé a combinar diferentes fugas entonces se fueron creando espacios a través de formas geométricas como de diferentes dimensiones. Es fascinante, uno quisiera meterse ese mural y para ver los diferentes planos que hay ahí, las diferentes realidades que están. Esa era la intención precisamente. Escala, si tú recuerdas, tiene una serie de personajes que habitan esa realidad virtual, como les llaman ahora. Yo siempre digo que es una contradicción, pero así le llaman ahora. Y entonces siempre están en relación escala 1:1. Es decir, no sientes, como se pasó mucho en el muralismo, que son gigantes, no, sino la idea es convivir con el espacio y también con los personajes, que son alusiones a veces a la pintura metafísica o al juego de los surrealistas, que son asociaciones libres. Y entonces pues voy formulando relaciones de diferentes dimensiones con que se esparcen en el espacio, ¿no? Hernando, ha sido una plática interesantísima. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Ya que me estaba yo picando para seguirme ventaneando, ya se acabó. A lo mejor tendremos otra oportunidad. Seguro que sí. Te agradezco muchísimo. Al contrario. Eres muy amable, muchísimas gracias. Creo que con esta visita a la Escuela Revolución y la ilustrativa plática con el artista Arnaldo Point, tenemos mucho más clara la importancia del muralismo mexicano. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas. ¿Quiénes fueron los exponentes del muralismo en México? A. Agustín Lara y Alfonso Cuarón. B. José Orozco y Leonardo da Vinci. C. Rivera, Siqueiros y Orozco.
Muy bien, la respuesta correcta es la C. Los exponentes del muralismo en México fueron Rivera, Siqueiros y Orozco. ¿Cómo les ha ido con las preguntas? Estoy segura que es una competencia muy cerrada. Por cierto, hablando de grandes artistas, quiero platicarles de un escritor francés que tal vez ya conocen. Ahí les va una pista. Su cumpleaños fue ayer, el 8 de febrero. Si aún no saben de quién les hablo, no se preocupen. Les presento a Julio Verne. Todo lo que uno puede imaginar, otros podrán hacerlo realidad. Estas fueron las palabras de Julio Verne, uno de los grandes poetas, novelistas y dramaturgos de la historia. Nació en Francia el 8 de febrero de 1828. Es reconocido por sus historias que hablan de ciencia y tecnología, mezcladas con aventuras y grandes fantasías. Fue un gran visionario porque escribió sobre cosas que se inventaron casi un siglo después de su muerte, como los submarinos, el teléfono, los cohetes a la luna y máquinas voladoras. Sus libros que más celebramos son Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días. Sin duda, uno de los grandes. Hasta dan ganas de tomar una pluma o un pincel, ¿verdad? Por eso, los invito a ver este video para que hagan su propio premio por todas las preguntas que han respondido el día de hoy. Haz tu propio papel reciclado. Para hacer tu propio papel reciclado necesitas hojas de papel para reutilizar, tina de plástico o metal mediana con agua, licuadora, espumadera de metal, charola de metal, una manta de tela más grande que la charola. Corta con tus manos el papel en pedazos pequeños y ponlo a remojar en la tina con agua. Revuelve el papel en el agua para que se moje muy bien. Pide a un adulto que te ayude a licuar el papel con un poco de agua, hasta formar una pasta. Vacía la pasta de papel en la charola y extiéndela por toda la superficie con la ayuda de la espumadera. Una vez que la pasta de papel esté extendida de forma pareja, pon la manta de tela encima de la charola y déjala varios días en un lugar seco. Cuando la manta esté seca, tu hoja de papel estará lista. ¡Utilízala! ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Quién terminó con más respuestas correctas? En Aprendiendo a Amar a México queremos mostrarte su grandeza. Así juntos podemos pensar en todo lo que tenemos que hacer para cuidarlo y que siga siendo un gran país. Después de haber visto este programa, estoy segura que no puedes resistir por indagar más en la rica historia de nuestro país. Porque no importa a qué te dediques, muralista, pintor, escritor, abogado, maestro, juntos construimos nuestra identidad como mexicanos. Todos somos responsables de que nuestro país sea el mejor lugar del mundo. Ser mexicano es un orgullo y hay que trabajar duro para que logremos todo lo que soñamos y nos proponemos. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo a amar a México. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube Canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.